Hola, soy Agre, estás viendo Disney Channel, cualquiera. Cuando uno apenas comienza a trabajar en sistemas, entendés, apenas, porque pie. Cuando uno recién arranca en sistemas, es muy frecuente que se encuentre avasallado, avasallada, avasallade, avasallado, avasalladi. Me sé todas las vocales por un montón de términos nuevos que no conoce. Nuestros colegas empiezan a tirarnos palabras, acrónimos, abreviaturas como TCP/IP, API REST, SOS, Mariano se está quemando el edificio, llama a los bomberos. ¿Por qué te quedas asintiendo como si estuvieras fingiendo que entendés un término nuevo que no conocías? También están los super bizarros como ALAI, A11Y, el numerónimo de accesibilidad, que muy curiosamente o muy irónicamente es bastante inaccesible a menos que alguien te explique cuál es su origen. Estos términos consolidados son bastante útiles en el sentido que nos permiten decir mucho con muy poco. Por ejemplo, en lugar de decirle a un colega, che, necesitamos armar una interfaz programática que exponga métodos acorde al protocolo de transferencia de hipertexto, de modo que nuestras aplicaciones cliente puedan interactuar con nuestros servidores a través de internet, le puedes decir, che, hay que armar una API REST para esto, ¿no? Pero me estoy adelantando. Hay chistes que los escribo para mí, como por yo me río con estas cosas. ¿Qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, o al menos eso dice Wikipedia, porque la verdad es que hasta este punto no tenía ni idea de cuál era la definición en español. A estos términos es más cómodo conocerlos en inglés y no tenés que andar definiendo de ese modo un protocolo con cada persona con la que hables, ¿no? Porque si la persona dice API, le decís API, si la persona dice API, le decís API, si la persona te dice, che, flaco, no sé de qué me estás hablando, me paraste en medio de la calle y me decís API, te me quedaste mirando como si esperases una respuesta, le podés decir, perdón señor, siga con su día. Son situaciones que se podrían evitar si nos pusiéramos de acuerdo en utilizar los términos en su idioma original, y también supongo que ayudaría a no parar extraños y arrojarles términos sin ninguna clase de contexto. Capaz puede ser que ayude también eso. Antes de ahondar en interfaces programáticas, vamos a dar un paso atrás. Cuando escribí ese chiste no sabía que iba a grabar sentado. ¿Qué es una interfaz? Es lo que me gustaría definir primero. Y en los términos más sencillos es simplemente un punto de contacto entre dos cosas. Nótese que no estamos hablando de computadoras por ahora, sino simplemente cosas. Por ejemplo, si agarras este cofrecito de los auriculares mágicos que ya hemos visto haciendo apariciones estelares en videos anteriores, vas a notar que entre las dos tapas, si la cámara me sigue, perfecto, ahí está, vas a ver que una de ellas tiene una especie de hendidura arriba, y otra de ellas tiene, perdón, al revés, esta tiene una hendidura y esta tiene como una sobresalidura. El hecho de que estas dos tapas tengan esa diferencia es lo que les permite, cuando se acercan entre sí, si la cámara me ayuda, ahí va, cuando se acercan entre sí le permite que clausure y resguarde mis hermosos auriculares. Ese punto de interacción, ese punto de contacto entre dos cosas es una interfaz. Vamos a un ejemplo más concreto. Este parlantito muy bonito, vamos a notar, si nos fijamos en uno de sus laterales, que tiene un... bueno, no sé realmente cómo llegó eso ahí, pido disculpas. Entonces como... Ahora sí, si nos fijamos en el lateral... Está bien, muy lindo. Ya tu hermano. Bueno, este parlante poronga lo que tiene, además de ser una mierda y creerse mejor que yo, es que tiene en el costadito una serie de botones, y esos botones son la interfaz de usuario de este parlante. Esos botones son la forma que tiene el parlante de darte a vos un punto de contacto, una forma de interactuar con él, de modo que puedas determinar que realmente no es una bomba a punto de estallar y en cambio es un parlante, y le puedas decir, che, tocate uno de Limp Bizkit. If only we could fly. Ya sé qué me vas a decir, pero Danjar64, nos tenías que explicar que era una API y estás hablando de temas de Limp Bizkit y dispositivos explosivos. Te refuiste de tema como es tu costumbre. A lo cual te contestaría así, amigable YouTube vidente con un sospechoso parecido a mí, que aparentemente ocupa el mismo espacio físico que yo también.
Hoy nos congrega en este ritual sacrosanto no solamente hablar de parlantitos y hacer chistes de mierda, sino también definir qué es una API. Pero lo cierto es que una API no es muy distinta de lo que ya definimos en cuanto a interfaces de usuario. La mayor diferencia es que una interfaz de programación de aplicaciones, una interfaz programática, está pensada para otro tipo de usuarios, concretamente para desarrolladores de software que van a escribir código. Cuando te pongas a programar cualquier clase de aplicación, más temprano que tarde te vas a encontrar con que necesitas interactuar con algún sistema externo al lenguaje con el que estás programando. Puede ser que necesites interactuar con el hardware de tu computadora o con el celular para usar, no sé, el Bluetooth de tu aplicación para hacer algo, o usar la cámara, ¿viste? Cuando las aplicaciones te preguntan si pueden usar la cámara a través de Android, bueno, eso es la aplicación interactuando con una interfaz de Android que le está dando alguna forma de usar la cámara, y Android para eso le exige que antes te pida permiso. Para todas estas interacciones y puntos de contacto vas a necesitar una interfaz. Por ejemplo, vamos a JavaScript por un momento. Si querés saber cuál es la longitud, cuántas letras tiene esta palabra, podés implementar un algoritmo que use un contador y cuente todos los caracteres, o podés preguntarte cuál es la interfaz que me da JavaScript para hacer esto. Saber qué tan largo es una palabra es muy frecuente porque, no sé, por ejemplo, en una aplicación puede que quieras que tu usuario te meta una palabra o que te ingrese su nombre y lo quieras guardar en una base de datos. Bueno, vas a tener que en algún punto decir, bueno, esta palabra no puede ser más larga que tantos caracteres. Al ser algo tan frecuente, la mayoría de los lenguajes de más o menos alto nivel van a tener alguna implementación para hacerlo, pero la implementación no es suficiente. La implementación de este algoritmo en un lenguaje de programación es semejante a que me digas, este parlante está bárbaro porque tiene la circuitería necesaria para reproducir música. No, eso no es suficiente. Me tenés que dar también una interfaz con la cual yo, como programador, pueda interactuar para acceder sin necesariamente saber cómo está implementado. Yo no sé exactamente cómo JavaScript tiene implementado su algoritmo para saber cuál es la longitud de una cadena de caracteres, pero no me importa y no tiene por qué importarme. Lo que necesito hacer como el programador es interactuar con la interfaz y basarme en las garantías que me da el lenguaje. En el caso de JavaScript, el API para hacer esto es la palabra .length. Pero ¿qué pasa si estás programando y querés hacer algo que JavaScript o tu lenguaje de programación no trae por defecto? Por ejemplo, ¿qué pasa si querés en tu aplicación darle la opción al usuario de seleccionar texto y que ese texto se googlee automáticamente y le muestre el resultado en pantalla? Si te fijas, cuando vas a google.com como usuario en tu navegador, vas a encontrarte con que después del protocolo HTTPS, el dominio google.com y la ruta del recurso, que es /search, vas a encontrar que hay un signo de pregunta, una Q igual lo que sea que hayas buscado. Si querés hacer las cosas medio a los hackers, podés usar JavaScript para automatizar la tarea de hacer una solicitud por HTTPS a esa URL, poniendo después de la Q lo que sea que tu usuario haya seleccionado en tu aplicación. Esto es una opción válida, se llama web scraping, y lo que estás haciendo básicamente es hacer ingeniería inversa de cómo funciona Google para sacarle provecho. Este acercamiento tiene por lo menos dos problemas graves. Primero, que es muy difícil, o más difícil que otras alternativas. Y segundo, que es bastante frágil. Es difícil porque vas a tener que parsear lo que sea que te devuelva Google. Acordate que vos estás descargando lo que sea que Google le dé al navegador cuando vos haces una búsqueda. Entonces no va a ser amigable lo que obtengas, sino que va a ser un montón de HTML, un montón de CSS y JavaScript, todo mezclado, y vos vas a tener que hacer el esfuerzo de entender cuáles son los selectores que tendrías que usar para obtener lo que querés obtener, si es que se puede. Por otro lado, es un acercamiento frágil porque Google no te da ninguna garantía sobre este acercamiento. Es decir, cuando vos vas a www.google.com desde tu navegador, lo que Google te está vendiendo es la interfaz de usuario. Lo que Google pretende que utilices es su cajita de texto y que apretes buscar. Es más o menos como si yo, en vez de usar los botones que me provee la interfaz de usuario de este parlantito, decido abrirlo y empezar a jugar con los circuitos para ver si los puedo hacer andar a lo bruto. Todo muy lindo, si lo logro está bien, te felicito, pero si se llega a romper algo y se lo llevo a la garantía, me van a decir, no, flaco, lo abriste, hiciste cualquiera con los circuitos, ahora bancatela. Para evitar andar hackeando las cosas de este modo y llegar a soluciones tan poco robustas, por lo general lo que te conviene hacer es buscar si ese sitio, ese servicio, ese sistema con el que estás intentando interactuar tiene una API, tiene una interfaz para desarrolladores, para programadores. La mayoría de los servicios públicos tiene alguna clase de interfaz programática, alguna clase de API, porque pensá que para ellos, vos como desarrollador, cuando estás programando, si querés integrar un motor de búsqueda en tu aplicación, sos un usuario más y buscando un producto realmente. Del mismo modo que Google quiere que todos los usuarios vayan, cuando quieren buscar algo, a googlearlo, cuando un desarrollador quiere integrar un motor de búsqueda en su aplicación, Google quiere que utilicen su servicio de búsqueda.
Pero me estoy yendo de tema. La cuestión es que las APIs son estas interfaces de usuario para desarrolladores y por más que a veces confunde porque es un término muy vasto, lo cierto es que es una abstracción muy poderosa y muy fácil de aprender. En síntesis, una API es una interfaz para que te comuniques programáticamente con algún sistema. Del mismo modo que este parlantito tiene botoncitos que te permiten a vos como usuario reproducir música, los sistemas foráneos a tu lenguaje de programación van a tener usualmente alguna interfaz para que vos interactúes cuando estás desarrollando. Por ejemplo, si querés googlear algo como usuario final, vas a google.com, escribís lo que quieras buscar, le das enter o al botón de búsqueda. Pero si querés integrar la función de googleo o la función de búsqueda en alguna aplicación que estés desarrollando, vas a necesitar ir a la interfaz programática, el API que te provea Google. Y bueno, chao.